Ya. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Sandoval, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica y hoy les voy a hablar sobre los fusibles. Comencemos. ¿Se te fue la luz? Revisa tu caja eléctrica, podría tratarse de un fusible quemado. La solución es muy fácil, simplemente necesitas reemplazarlo. Espera, ¿no sabes cómo comenzar? No te preocupes, aquí te enseñamos qué es un fusible, el tipo de fusible que necesitas utilizar, sus aplicaciones y el por qué se queman para evitar que vuelva a suceder. Y si sucede, vuelve a ver este video. Un fusible es un dispositivo de protección contra sobrecorriente que forma parte de las instalaciones eléctricas. Contiene una parte fundible para abrir un circuito, la cual es calentado y cortado por el paso de corriente con valores excesivos. ¿Pero qué es sobrecorriente? Bueno, este se puede dar en dos casos, por corriente de sobrecarga o por corriente de cortocircuito. Ahora, en pocas palabras, los fusibles están diseñados para abrir el circuito cuando se produce una sobrecorriente. Y si hablamos del principio de funcionamiento, cuando por un conductor circula corriente, en este se genera calor debido a la resistencia que le ofrece el material. A este efecto se le llama ley de Joule. El fusible es una simple lámina intercalada en el circuito que se abre por el calor generado en este. La cantidad de energía térmica generada por la corriente depende directamente del cuadro de la intensidad, tiempo de circulación de la corriente, así como la resistencia del conductor, como se puede detallar en esta fórmula. Ahora que ya sabemos qué hace, descubramos cuál es su composición y su variedad. Todo fusible está formado por uno o varios eslabones fundibles, encapsulados en un tubo o cartucho, conectados a los terminales en forma de cuchillos o casquillos, y relleno de extinción del arco eléctrico. La resistencia eléctrica del eslabón es tan baja que actúa como un conductor hasta que se encuentra con niveles de corriente por encima de su clasificación de amperes. Entonces se funde y abre el circuito para proteger conductores, componentes y cargas. El fusible, dependiendo de su forma, puede ser de fácil intervención o manipulación. Debido a estas circunstancias, es de vital importancia la correcta elección y dimensionamiento de los fusibles, puesto que de otra manera el fusible no cumplirá su rol de protección. Algunas de sus características más importantes para el momento de elegir fusibles son el voltaje nominal de operación, que es la máxima tensión a la que se puede someter el fusible para que funcione correctamente. Luego tenemos la intensidad nominal, es la máxima corriente que puede pasar por el fusible y es la corriente de diseño para la carga que se vaya a conectar al circuito. Si se supera esta corriente, la lámina del fusible se fundirá. Luego tenemos el poder de corte. Para el caso de la corriente de cortocircuito, el fusible tiene una corriente máxima que puede manipular sin problemas al producirse la falla. Por último, el retardo de tiempo, donde expresa el tiempo necesario para que el fusible se funda luego de haber sobrepasado la corriente nominal. Aquí se puede observar una explosión de un fusible de tipo K por sobrecorriente en un transformador. ¿Tipo K? Sí, así como este existen muchos más en diferentes clasificaciones. Como la clasificación según superación, puedes ponerle pausa al video para ver la tabla completa. En esta tabla tenemos términos como el limitador de corriente, que es la capacidad de cortar la corriente de falla de forma rápida, antes de que la intensidad llegue a su valor pico o máximo. Luego tenemos si es recambiable o no recambiable. A lo recambiable se le puede cambiar la lámina o listón de fusible al fundirse por sobrecargos o cortocircuito, caso contrario con las no recargables. Y por último tenemos el retardo de tiempo, que es el tiempo de exposición de la corriente para que el fusible se funda. Asimismo tenemos la clasificación según su diseño. Como se puede observar en la parte inferior, a partir de la mano izquierda, tenemos a los fusibles de tipo cuchillas, luego de tipo pastilla, le sigue los fusibles térmicos, luego en la mano derecha tenemos el fusible de tipo chicote, luego tenemos el tapón enroscable, le sigue el forma de cartucho y por último el diseño de diacet. Tomar en cuenta que existen fusibles de alta y baja tensión. Por ejemplo, el tipo cartucho en baja tensión tiene su uso residencial o comercial. En alta tensión se utiliza en instalaciones eléctricas industriales y que sirve para proteger transformadores de potencia. Por último, existe una diferencia entre los fusibles de corriente continua y alterna. El tamaño de continua es mucho más grande que el de alterna, pues como es un valor constante y está por encima de 0 voltios, existe la posibilidad de un arco eléctrico entre los cables fundidos, que será difícil de evitar y apagar. Por lo tanto, generalmente los electrodos de los fusibles de continua se colocan a una distancia mayor en comparación con los fusibles de alterna. Esto minimizará la posibilidad de arco y dado que la distancia entre los electrodos aumenta, el tamaño de los fusibles de continua es relativamente grande. En cuanto a sus aplicaciones tenemos los siguientes ejemplos.
Primero tenemos el fusible reiniciable. Imaginemos que está sonando tu canción preferida de Coldplay y quieres subir el volumen al máximo. En este caso, un fusible reiniciable protegerá tu altavoz cuando el amplificador entregue más potencia a los parlantes de lo que el altavoz podría tolerar. En el segundo ejemplo tenemos a un fusible térmico que puede prevenir un incendio en un secador de pelo, pues puede detener el motor del ventilador o la entrada de aire se bloquea accidentalmente. Esto se da gracias a su mecanismo de resorte. Y como tercer ejemplo tenemos a los fusibles de cuchilla para automóviles. Aquí cada uno de ellos cumple una función dependiendo de su amperaje. Por ejemplo, los fusibles con más de 20 amperios protegen el motor de arranque. Así como estos ejemplos, los fusibles también se usan para la protección de luminarias, computadoras, cables de baja tensión, electrodomésticos, ventiladores, entre otras cosas. Ya para terminar, tomar en cuenta que una vez que el fusible se funde, el cambio no es inmediato, pues debemos percatarnos el por qué sucedió. Caso contrario puede provocar una falla mayor, ya sea en circuitos caseros, comerciales o industriales, pues podría suceder que lo cambiemos por un fusible de mayor capacidad. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que el cortocircuito va a tener la posibilidad de hacerse más grande porque más corriente va a permitir que pase. No te olvides, siempre que se desee proteger un dispositivo eléctrico, el fusible será una opción segura y económica.